Patricio Huaraca Ávila nace en la ciudad de Cañar, nace justamente el 20 de diciembre de 1969. ¿Quiénes son sus padres? ¿En qué sector vivía? Mis padres, que en paz descanse, gracias a ellos, en definitiva, los valores que en definitiva me dejaron enseñando se ha plasmado en el futuro y en el éxito de mi empresa. Mis padres, Manuel Arcesio Huaraca Calle, y mi madre, que de igual manera en paz descanse, Dolores Inés Ávila Castillo. Sus raíces son netamente de Cañar. Y justamente, netamente de mi tierra, Cañar. ¿En qué barrio vivía? ¿En qué barrio creció? Yo, en definitiva, Fabiolita, nací en la avenida 24 de Mayo. Ese fue mi barrio querido, en el cual teníamos muchas amistades, muchos amigos que se les lleva y se les recuerda siempre, Fabiolita. Yo salía de mi casa a las 6:30, cuarto a las 7 de la mañana, y regresaba a las 10:15, 10:30 de la noche, cumpliendo las dos jornadas, tanto del colegio como de la universidad. Entonces era un poquito de sacrificio y por lo tanto, en definitiva, demandaba ya un poquito de descanso. Por ejemplo, en el colegio, sabe que nuestro colegio siempre se ha caracterizado de los jóvenes que a veces dicen el Juan Bautista y quieren, por ejemplo, poner indisciplina en aquello, ¿sí? Un día le cuento, Fabiolita, yo entré a dar clases en el aula y justamente unos jóvenes estudiantes me dejaron con llave. Le hablo eso ya en los años, qué sé yo, en el año 2001, 2002. Emprendedor. ¿Cuándo nace Zona Informática aquí en Azores? Zona Informática justamente tenía un nombre que dimos de inicio. Yo recuerdo, ya tengo a mi primer hijo y yo le pongo a mi empresa Compuroni. ¿Sí? Era un inicio que pusimos ese nombre. En la calle para Serrano. En la calle Serrano. Justamente en la casa que le conté, Fabiolita, que yo arrendé por primera vez. ¿Sí? Hola, ¿qué tal amigos del otro perfil? Bienvenidos a un programa más de este medio de comunicación Ecos del Cañar. Para mí es muy grato conversar y mantener un diálogo a través de una invitación realizada a un gran amigo. No puedo tratarlo de otra manera porque lo conozco desde hace muchos años, un hombre muy responsable, un emprendedor muy conocido, reconocido en la ciudad, en la provincia, en la región y en el país. Se trata de Patricio Huaraca Ávila. Él es técnico en sistemas de computación, propietario de Zona Informática, con quien vamos a conocer un poquito más de su vida, de su trayectoria en el otro perfil. Muy buenas noches, bienvenido Patricio. Gracias, Fabiolita. Un saludo cordial a todas las personas que nos ven en este tan prestigioso medio de comunicación a través de las redes sociales. Muchas gracias por su invitación. Gracias, Patricio, por aceptar estar presente en esta noche. ¿Dónde nace Patricio Huaraca? Patricio Huaraca Ávila nace en la ciudad de Cañar, nace justamente el 20 de diciembre de 1969. ¿Quiénes son sus padres? ¿En qué sector vivía? Mis padres, que en paz descanse, gracias a ellos, en definitiva, los valores que en definitiva me dejaron enseñando se ha plasmado en el futuro y en el éxito de mi empresa. Mis padres, Manuel Arcesio Huaraca Calle, y mi madre, que de igual manera en paz descanse, Dolores Inés Ávila Castillo. Sus raíces son netamente de Cañar. Y justamente, netamente de mi tierra, Cañar. ¿En qué barrio vivía? ¿En qué barrio creció? Yo, en definitiva, Fabiolita, nací en la avenida 24 de Mayo. Ese fue mi barrio querido, en el cual teníamos muchas amistades, muchos amigos que se les lleva y se les recuerda siempre, Fabiolita. ¿En qué escuela estudió? En la escuelita que me formé en la parte inicial de mi educación fue la escuelita de Ezequiel Cárdenas de Espinosa. ¿El colegio? Justamente me gradué en la unidad educativa José Peralta y obtuve el título de bachiller en ciencias químico-biológicas. ¿Cómo era Patricio en su niñez, en su juventud? Patricio Huaraca, una persona sencilla, humilde, en la característica que en definitiva
que el don que dejaron mis padres, de ese buen ejemplo, de ser tranquilo, de ser una persona que en definitiva nace de una parte humilde y sencilla. ¿Cuántos hermanos tiene Patricio? Patricio Huaraca, somos 9 hermanos, de los cuales son 5 mujeres y somos 4 varones. Sí, Ya, ¿cómo es su relación con ellos? justamente lo que le decía al inicio, la relación desde que estuvimos con nuestros padres, de mucho respeto, de mucho afecto, y continuamos en ese mismo plano de no solo de hermanos, sino de amistad y de muchas cosas que trae una familia. ¿Cómo era de estudiante, Patricio? ¿Era el típico matón que estudiaba siempre, que presentaba los deberes, que les ayudaba a los amigos, de pronto o medio dejado? No puedo en definitiva entrar en situaciones que quizás no lo fui. Un estudiante medio, cuando estuve principalmente en la escuelita, ¿sí? Mi mejoría, por ejemplo, en la parte de estudios, ya cuando estuve en el colegio, un poco más de responsabilidad, un poco más de madurez, un poco más de plano de objetivos que uno se planifica en la vida. Ya. Y al estudiar en el Colegio José Peralta se inclina usted por químico-biológicas. Sin embargo, ya para la universidad usted se va a los sistemas informáticos. ¿Por qué? Le comento, justamente hace días pasados tuvimos la oportunidad de tener un diálogo con amigos porque justamente fue el desfile de promociones de la unidad educativa José Peralta. Entonces ahí comentábamos muchos aspectos de cada quien, tomamos rumbos diferentes, a excepción de algunos pocos compañeros que en definitiva fueron por la rama de las ciencias en químico-biológicas, de la parte de la medicina en general. Químico-biólogo a mí me gustó porque en definitiva quería la parte médica, me ilusionaba aquello, pero luego de terminar mis estudios canalizo mis ideas por cuanto la informática recién empezó ese momento, esta ciencia que es tan importante, empezó a estar dentro de lo que son los institutos y universidades del país, recién iniciando, le cuento, lo que es la parte de la informática. Y eso me llamó la atención para poder, en definitiva, orientar ese emprendimiento que ahora lo tengo. ¿En dónde estudió? Yo estudié en el Instituto Andrés F. Córdoba de la Ciudad de Cañar, ¿sí? Yo obtuve el título de técnico analista en sistemas de computación y luego la parte de formación académica en el sentido de cursos y más preparaciones. Patricio, ¿cómo así llega a Sogues? Del amor parece que lo trae por la capital del Cañar. ¿O cómo fue? Justamente lo que usted participa, le cuento Fabiolita, es verdad. Justamente le conocí a mi esposa que es ahora, y en definitiva tuvimos un noviazgo y posteriormente tomamos la formalidad de unirnos como pareja. ¿Cómo le conoció? Le cuento, son hechos y acontecimientos de la vida. Yo le conocí a mi esposa en mi tierra, en Cañar, porque justamente ella fue a trabajar en la dirección bilingüe, en roles en ese tiempo, y justamente que lo que son puntos de coincidencias de la vida, yo le visitaba a mi hermana que vive justamente por el lado del colegio Calasanz, y ella vivía justamente de una pariente, y tomo el nombre de la familia Huaraca Calderón. Ya, y empezaron a salir, ¿cómo fue? Bueno, yo como en definitiva le vi por primera vez, otras veces quizás fue más constante la visita a mi ñaña por esa misma razón. Porque ya nació el interés ya. Exactamente. Luego de aquello, nosotros más o menos tuvimos un noviazgo de casi 4 años. Luego de conocernos, en definitiva tomamos la decisión de poder unirnos y tener una familia. ¿Cuántos hijos tiene de esa relación? Yo tengo 3 hijos, tengo 2 varones y tengo una mujer. Mi hijo Ronnie, que es el mayor de todos, luego viene mi hija Carolina, que es la intermedia, y finalmente mi hijo Andrés, que es el último de mi familia. Cuando se casó, ¿ya vino a vivir en Azogues o residieron un tiempo en Cañar? ¿Cómo fue? Justamente yo me casé y esa fue la condición de mi esposa, porque ella nos enseñaba mucho en el frío, porque en definitiva mi tierra es un poquito frío, usted conoce muy bien. Entonces fue la situación de que me dijo a mí, si nos casamos tenemos que irnos a vivir en Azogues y hay que ser de palabra, y esa fue la situación que vine a vivir a esta linda tierra
que reconozco en definitiva de tantas bondades y buenas personas y tantos afectos que he recibido dentro de la misma. ¿Dónde se establecieron aquí en Azogues al inicio? Justamente le comento, yo fui a vivir en la casa de doña Isabel Vintimilla, ¿sí? En la calle Serrano y Luis Cordero. Ahí fue mi primer arriendo que yo tuve como familia cuando yo me casé. Ya. ¿Y cuál fue su primer empleo? ¿Luego a qué se dedicó? Yo comienzo a trabajar en la Universidad Católica, ¿sí? También trabajé en el proyecto Cuencalta del Río Cañar, que era un proyecto holandés que hacía obra social a nivel de la zona rural y específicamente en la zona baja de la provincia. ¿Cómo se vincula usted a la Universidad Católica aquí en Azogues? Aquí en Azogues, muchos gratos recuerdos y siempre nombro a una persona que tiene el mérito de ser un señor como el doctor Marco Vicuña Domínguez. En definitiva, el doctor Marco me dio la apertura luego de haber ganado un concurso en la unidad educativa Juan Bautista Vázquez. Entré a los laboratorios de cómputo de la universidad, más o menos le hablo del año 90-91. Ya, o sea que simultáneamente usted desarrollaba las actividades tanto en el Colegio Juan Bautista y en la Universidad Católica. Exactamente. Yo le cuento, para ser exacto en la fecha, yo en el Juan Bautista Vázquez ingreso en el año de 1997. Ahí ingreso yo en el Colegio Juan Bautista y de igual manera aquí en la Universidad Católica de Cuenca. Justamente fue una situación, digamos, que me tocó en definitiva estar en los dos lados casi al mismo tiempo. ¿Y cómo ha sido su desempeño en el colegio, que prácticamente es la misma actividad en la universidad? ¿Se relacionaban las actividades? Sabe que yo en la Universidad Católica de Cuenca, mi desempeño era como laboratorista de computación de la Unidad Académica de Sistemas. Y después la universidad se fue ampliando y justamente tuvimos que dar y prestar servicio en los conocimientos para el resto de facultades. Y en el Colegio Juan Bautista, catedrático de la misma. Mis asignaturas que van afines a mi especialidad, de lo que es la parte de sistemas operativos, de lo que es soporte técnico, en fin. ¿Y cómo ha sido esa relación con los estudiantes? ¿De qué años más o menos con los que usted trabaja? Y yo trabajo con el bachillerato, le cuento, y principalmente con el bachillerato técnico, ¿sí? Por ejemplo, yo siempre he partido del respeto y la afectividad que se debe llevar un docente con los jóvenes estudiantes, por cuanto y he manifestado y les he dicho a los jóvenes que lo principal es la práctica de valores. Siempre ha sido una parte, porque un docente tiene que ser un ejemplo en el aula, y eso he participado de aquello, es principalmente en la conducta, en la parte de lo que le dije hace un momento, de lo que es la práctica de los valores, en lo que es la disciplina, en lo que es la puntualidad, en lo que es el orden, en lo que es la honestidad, que en definitiva debemos ser un espejo para los estudiantes para que ellos puedan proseguir el camino adecuado. ¿Y cuál ha sido de pronto alguna anécdota que usted recuerde siempre que le alegre, que de pronto comenta con otra persona, compañero de trabajo que en el colegio? Por ejemplo, en el colegio, sabe que nuestro colegio siempre se ha caracterizado de los jóvenes que a veces dicen el Juan Bautista y quieren, por ejemplo, poner indisciplina en aquello, ¿sí? Un día le cuento, Fabiolita, yo entré a dar clases en el aula y justamente unos jóvenes estudiantes me dejaron con llave. Le hablo eso ya en los años, qué sé yo, en el año 2001, 2002. Había la especialidad, entonces fue una de las situaciones que a veces recuerdo y tengo como anécdota. ¿Y usted qué hizo? Y antes no había celulares, Fabiolita. Tuve que estar ahí golpeando las puertas. ¿Cuánto tiempo? Más o menos hablamos de unos 15 minutos, encerrado con los muchachos en el aula. Entonces tuvimos que estar golpeando la puerta. Por ahí un joven quería salir por la ventana, no había cómo por la situación riesgosa que se daba. Entonces siempre uno está en el cuidado de los jóvenes. Decía, esperemos un momento para que en definitiva alguien nos venga a abrir. Y justamente recuerdo a un señor que siempre también le tengo en mente, al señor Guido Merchán. Una persona muy afectiva y que Dios le tenga en su gloria, porque en definitiva fue dejando buenos ejemplos de amigo. Y de pronto algún alumno con la que se ha llevado bien, que tiene buenas anécdotas y que usted lo ve ahora como un buen profesional, que aprovechó los conocimientos, su guianza. Por ejemplo, hay bastantes estudiantes que de nuestra unidad educativa han sido exitosos, profesionales de calidad. Recuerdo cuando se manejaba lo que era el sistema por especialidades, porque ahora es BGU,
el bachillerato general unificado y lo que es el bachillerato técnico, que tenemos esas dos especialidades dentro de nuestra institución. Por ejemplo, lo que digo, Fabiolita, anécdotas en mi colegio siempre, y lo que usted me trataba en el sentido de manifestar a alguien de la institución, son muchos estudiantes. Nombrar a uno sería muy poco porque hay estudiantes valiosos que han salido de nuestra institución. Eso demuestra que el trabajo que ustedes como docentes desarrollan es bueno, o sea, están arando en tierra negra, como dicen, para obtener buenos frutos. Por supuesto, siempre se enmarca en el mundo de las competencias, en lo que es el saber hacer y el ser, que es el triángulo que en definitiva orienta nuestra especialidad en lo que es el bachillerato técnico principalmente. Y en la universidad, ¿cómo era su relación con los compañeros, con los alumnos? Bueno, yo a Patricio lo conocí en la universidad, porque fue técnico de secretariado bilingüe, también recuerdo, entonces allí nació una amistad con Patricio. Sí, sabe que muy gratos recuerdos. Yo le comento a Fabiolita cuando me tocó, en definitiva, salir de la universidad. Algún rato yo hablé con el señor rector, con el doctor Enrique Pozo, que me ayudase primeramente en el sentido de poder tener un poquito más de tranquilidad, porque yo ya trabajé bastantes años, justamente son 27 años que yo laboré en la Universidad Católica. Entonces a veces reclamaba a mi familia y lo que digo, las cosas fueron hermosas en la universidad. Y yo le pedí de favor al señor rector que me ayudase en el sentido de poder ya ir a descansar, porque el trabajo en la universidad fue fabuloso. Fue fabuloso, fue grandioso. Me hice de grandes amigos, de grandes personas que hasta el momento las recuerdo y las llevo en mi corazón, le cuento, Fabián. Y esos horarios, por ejemplo, en la mañana y en la noche, sí, demandaba de su tiempo. Por supuesto, yo eso tengo para contar y a veces conversamos con mi familia, con mis hijos y con personas afines a mi persona. A veces yo salía de mi casa a las 6:30, cuarto a las 7 de la mañana y regresaba a las 10:15, 10:30 de la noche, cumpliendo las dos jornadas, tanto del colegio como de la universidad. Entonces era un poquito de sacrificio y por lo tanto, en definitiva, demandaba ya un poquito de descanso. Bien, Patricio, vamos a conocer un poco más de su faceta como emprendedor. ¿Cuándo nace Zona Informática aquí en Azogues? Zona Informática justamente tenía un nombre que dimos de inicio. Yo recuerdo, ya tengo a mi primer hijo y yo le pongo a mi empresa Compuroni. ¿Sí? Era un inicio que pusimos ese nombre. En la calle Serrano. En la calle Serrano. Justamente en la casa que le conté, Fabiolita, que yo arrendé por primera vez. ¿Sí? Entonces, nace Compuroni y nosotros en ese tiempo hacíamos procesamiento de textos. ¿Sí? Entonces teníamos mucha gente que confiaba en lo que nosotros en definitiva ofertábamos en ese tiempo, que era procesar documentos, imprimirlos y de igual manera hacíamos investigaciones para poder facilitar a algunas personas que requerían de los mismos. Bueno, porque en esa época mucho no se contaba con sistemas de cómputo en las casas, ni impresoras, ni nada, entonces surgió esa necesidad que usted la vio, ¿no? Tuvo esa visión y de decir, bueno, voy a servir a la sociedad brindando este servicio. Exactamente. Justamente, como le comenté, yo ya comienzo a trabajar en el colegio, en la universidad, y tenía muchas personas, muchos amigos y que confiaban en el trabajo y en el desenvolvimiento que uno se tenía. Entonces, posteriormente, recuerdo a don Bolivitas González y recuerdo también al doctor Get Palomeque, que ellos me dieron un empujón y me hicieron, en definitiva, analizar algo que era importante para poder, en definitiva, forjar mi emprendimiento. Yo, como estaba dedicado, como dije, Fabiolita, al proceso de texto, entonces algún día me vino don Bolivitas González y me dice a mí, Patricio, necesito una computadora. Y bueno, dice, pero ya es hora que usted se ponga aquí y no esté solo haciendo trabajos, y es hora ya que emprenda en su negocio. De igual manera, coincidencialmente, hablo de igual manera del doctor Get Palomeque, quien también me motivó, dijo, Patricio, ¿sabe qué? Ya póngase algo para poder comprarle a usted, y fue el inicio. Justamente tenía ya un poco de vínculos con la ciudad de Guayaquil por algunas situaciones de la adquisición de los equipos que yo necesité para poder iniciar mi emprendimiento que le conté hace un momento, que era procesador de textos. Luego nos fuimos con un cuñado, Freddy Urgilés, nos fuimos a Guayaquil, llegamos a las empresas importadoras, en definitiva, y fue una situación
un poco compleja al inicio porque todo emprendimiento tiene que haber el factor importante que es la parte económica, ¿sí? Y de igual manera la parte importante que son los clientes. Yo ya tenía clientes, pero la parte económica dinero. teníamos que empoderar, ¿sí? Entonces justamente me voy con Freddy, visitamos algunas empresas y empezaron ya a confiar en mi persona y en definitiva empezamos a vender equipos de cómputo aquí en la ciudad de Azogues. Con Compuroni. No, ya cambiamos el nombre en el instante cambiaron. que nosotros empezamos a vender ya equipos informáticos, le pusimos ya un nombre. Y se dejó ya de hacer el procesamiento de textos. Sabe que trabajábamos simultáneamente Ya, durante ¿por un cuánto tiempo, le tiempo cuento, ya? Fabiolita. Más o menos, hablamos de unos 3 años, ¿sí? Trabajamos más o menos hasta el 2002 haciendo ¿Con cuántas procesos. personas? Trabajaban conmigo 2 personas, ¿sí? Me acuerdo de la ingeniera Anita Quintuña y de la señora Ortiz, no me viene a mente, ya que es algún tiempo que ha pasado y más o menos no me viene a mente. Ellos fueron las 2 personas. Luego, bueno, contratamos un técnico, había un joven de apellido Nieto, Edison Nieto, y luego, en definitiva, vinieron otras personas y comenzó el trabajo y a poder ofertar de igual manera. ¿Cómo receptó usted esa respuesta de la ciudadanía al tener un negocio, si bien es cierto, todavía pequeño, que no se expandía, sino más bien era local, pero que brindaba ya el servicio de ofrecer una computadora, de entregarle un procesador acorde a las necesidades de aquella época? Claro, de comienzo, Fabiolita, empezó a crecer el mercado de la informática, ¿sí? Empezó a crecer y por lo tanto las personas iban ya a las necesidades tecnológicas. Es decir, la parte informática como ciencia, que es la automatización en sí de lo que antes hacíamos manualmente, se pasó ya todo a hacer un proceso de datos dentro de lo que es una computadora. Pues como fueron creciendo las necesidades de las personas, nosotros en definitiva aprovechamos para poder también ampliar nuestro mercado, nuestro servicio. Por ejemplo, iniciamos con computadoras de escritorio, luego entramos ya con computadoras portátiles, luego en definitiva entramos en conectividad y fue ampliándose el servicio y fuimos cubriendo las necesidades de la ciudad y luego expandiendo ya hacia la provincia y luego trabajamos a nivel del austro. Y con decirle, Fabiolita, que en épocas de pandemia pudimos vender ya casi a todo el país. Patricio, ¿cuándo Zona Informática se cambia ya a su nuevo local en la calle Rivera? ¿Ya? Justamente ahí hablo de una situación que me pasó y no es un anécdota, sino es una realidad que aconteció. Justamente Zona Informática se pasa a la calle Rivera, en esa época la casa del doctor Juan Quevedo, ¿sí? Entonces justamente es bueno hablar de historia y recordar a buenos amigos. Le tomo el nombre del ingeniero Alex Sarmiento, mi gran amigo desde hace mucho tiempo. Entonces yo pasaba por ahí porque yo ya quería ampliar mi empresa, ¿sí? Pasaba por ahí y me encuentro con Alex y digo, Patricio, ¿cómo así por aquí? Yo estoy buscando un local que sea más amplio. Dice, vamos para que hable con, él trataba de Juanito Quevedo, al doctor Juan, ¿sí? Vamos que hable con Juanito Quevedo. Entonces nos fuimos, hablamos y comenzó la ampliación de un lugar, en definitiva, que estoy hasta el momento en la calle Rivera y Sucre. ¿Cómo fue este cambio ya con un lugar más amplio donde usted puede tener en cierto lugar el espacio para expender las computadoras y más equipos con los que usted cuenta y también ya brindar el servicio técnico de un espacio separado, adecuado? Es que siempre mi pensar ha sido siempre en el cliente, le cuento a Fabiolita, porque en el momento que uno se crece, te tiene que dar un mejor servicio, ¿sí? Siempre ha sido nuestro punto de vista para poder, en definitiva, hacer que la gente se sienta cómoda y con confianza. Entonces nosotros ampliamos, ya contratamos trabajaban 3 personas en esa época, le cuento a Fabiolita, nos ayudaban 2 en atención al cliente y trabajaba 1 en el departamento técnico. Y después tuvimos que ir ampliando también un técnico más porque en definitiva la gente empezó a confiar en mi empresa. Y eso fue muy importante para poder uno también seguir invirtiendo y poder dar más servicios y de igual manera mejorar en cuanto a la atención al cliente. Zona Informática también se ha mostrado en las diferentes ferias que se han realizado, por ejemplo, por las fiestas de Azogues. Cuénteme de ese proceso, ¿cómo ha sido? Le comento justamente casi la mayor parte de las exposiciones en el Instituto Luis Rogelio González. Entonces, una vez, en definitiva, era la parte de poder ser competitivo
y en definitiva eso es que a uno le da ideas y le da objetivos más claros para poder en definitiva desarrollarse en el emprendimiento. Entonces un día justamente yo salgo al Luis Rogelio González, empezamos a ver que las ferias era una situación muy importante para poder en definitiva captar más clientes, y empezamos en definitiva desde esa época a salir a las ferias de Luis Rogelio González. Una vez hizo en la unidad educativa Juan Bautista Vázquez, y en definitiva priorizamos aquello. Inclusive, me cuento, Fabiola, nosotros hicimos una vez una propia feria en la Plaza de la Juventud. Nos dieron la autorización ese tiempo del señor alcalde y tuvimos que poner ahí, por ejemplo, lo que son carpas, y era un lugar grande de la exhibición que nosotros hicimos. Y de igual manera, fuera de las ferias, también una vez nosotros traímos un container de exhibición, ¿sí?, que justamente estuvo ubicado frente a la clínica de especialidades en el espacio que es el parqueadero de ellos. Y siempre, por ejemplo, ha sido el apoyo de algunas actividades, de algunos programas. A mí siempre se ve a Zona Informática. ¿Cuál es la visión usted de apoyar este tipo de actividades? Lo que le digo, Fabiolita, siempre es importante, por ejemplo, estar en la cultura, en el deporte, en la ciencia y en la tecnología. Siempre ha sido, por ejemplo, mi pensamiento: si Dios me ha ayudado, ¿por qué no compartir? Se devuelve, ¿no? Exactamente. Y sabe que son inversiones, como dicen en la parte de la Biblia, cuando uno en definitiva actúa de esa manera, Dios bendice. Uno da poquito y se recibe bastante, de verdad. La pandemia, por ejemplo, fue uno de los obstáculos más importantes en los últimos 2 años, sobre todo en el desarrollo de la feria de las fiestas de Azogues. ¿Cómo ir reinventándose para que esta no haya afectado tanto? Porque se veía ya luego de que estábamos confinados, luego de que empezamos a salir ya a ver un trabajo sumamente dedicado, pero ya con otras herramientas, con el traje antifluidos, ya equipado el negocio con separadores y más para brindar el servicio. ¿Cómo fue este proceso? Le comento, Fabiolita, para nosotros fue muy importante, en definitiva, haber desarrollado ya lo que es tener comunicación con los clientes a partir de las redes sociales. Eso nos ayudó muchísimo a nosotros, por eso le comentaba hace un momento que nosotros pudimos vender en muchas provincias del país. ¿Por qué razón? Porque se comunicaban por las redes sociales, y como ahorita hay la facilidad de poder hacer las entregas mediante algunos couriers que nosotros manejábamos, ¿sí? Entonces esa fue la situación, y de igual manera cuidando a nuestros clientes. Nosotros trabajamos en conjunto con mis hijos, con mis 2 varones. Trabajábamos encerrados, y de igual manera cuando teníamos que dejar algo trabajamos con una empresa que es Asoexpress. Entonces nos contactábamos con ellos, los clientes. De don Armando Belecela. No, Asoexpress es del abogado Rodas. No, Ochoa. Ochoa. Exactamente, el abogado Ochoa. Entonces justamente conversábamos un momento con él, y había esa confianza mutua de poder hacer ese trabajo. Entonces cogíamos, el cliente se comunicaba a partir de las redes sociales, y nosotros verificábamos, decía que nos manden la ubicación de ellos por WhatsApp, nos hacían las transferencias electrónicas, o de no nos mandaban a cancelar con las personas del courier para poder en definitiva hacer. ¿Cuántas personas atendían ustedes diariamente y cuáles eran las mayores necesidades de la población? Le cuento, Fabiolita, nosotros en definitiva diariamente atendíamos más o menos de 40 a 50 personas en el día. Y de igual manera nosotros hacíamos un servicio extra, por cuanto los 2 jóvenes que trabajaban conmigo, el ingeniero Juan Pablo Naula y un sobrino que se llama Kevin Solís, ellos daban el soporte en línea a nuestros clientes. Es decir, usted tenía algún problema de software, alguna situación de que nosotros podíamos superar en línea, lo hacían ese trabajo ellos, en definitiva, a nuestros clientes para que tengan la satisfacción que están atendidos. Ya. ¿Y el regreso a la normalidad, cómo fue? Sabe que nosotros hicimos una división ahí tanto en el departamento técnico como en lo que es ventas. Hicimos una mampara ahí de división por protección del personal y de igual manera de las personas que no estemos en contacto, ¿sí? Pero sabe que ahorita se quedó así el local. Nosotros pensábamos hacerlo preventivamente, pero en definitiva dejamos así como está ahorita dividido el local, tanto de ventas como el de departamento técnico. ¿Cómo se siente usted al ver que de una idea pequeña, digamos así,
se ha ido expandiendo, recibiendo ese respaldo de la gente y que confía en un profesional azogueño, digamos así, de corazón y que le ha puesto todo su cariño, su ímpetu para brindar un servicio. Yo le debo muchas horas de cuento, Fabiolita, sí. Y eso está en mi mente, me gusta, es grato, porque en definitiva yo comencé con mi emprendimiento aquí en la ciudad de Azogues, ¿sí? Y fue creciendo aquí en la ciudad de Azogues. Y ahora seguimos ampliando nuestra empresa justamente. Estamos yendo a abrir ya en la ciudad de Cuenca, ¿sí? En la Avenida de las Américas. Y vamos a hacer con la misma ideología, con los mismos objetivos que tenemos como se ha trabajado al inicio y hasta el momento, Fabiolita. ¿Por qué la ciudad de Cuenca? Sabe que estamos cerca y de igual manera tenemos ya clientes de la ciudad de Cuenca. Han confiado y lo que le decía, en época de pandemia nosotros ampliamos nuestra empresa y llegamos a la ciudad de Cuenca en definitiva con muchísima gente que confía en nuestro producto y en nuestra empresa. Se atacan las necesidades de la población en este siglo XXI. ¿Qué es lo que piden más? ¿Cuáles son esos requerimientos de la gente que quiere la última tecnología? ¿Cómo le asesoran ustedes? Por ejemplo, siempre se debe partir de asesorar a un cliente. Ese es nuestro punto de vista. Por ejemplo, a veces algún cliente no está bien orientado en la adquisición. Por ejemplo, a veces vienen niños y quieren una computadora quizás que es demasiado cara, entonces nosotros tenemos la forma de poder asesorar porque a veces, en definitiva, el factor económico se consigue fácilmente y por esa razón es nuestra forma, nuestra política de poder orientar bien a nuestros clientes, es decir, ¿sabe qué? Usted requiere este equipo. La primera palabra cuando una persona viene a hacer la adquisición de un equipo es primeramente qué está siguiendo, para qué lo necesita y de ahí sí orientamos las ideas hacia los clientes para que hagan la adquisición de los mismos. ¿Ha sentido en algún momento, Patricio Huaraca, alguna frustración de pronto con su negocio, con su actividad y decir, no, me está yendo mal, tengo que cambiar algo, algún proceso o no sé? Yo la frustración que yo siento es, Fabiolita, cuando en definitiva a veces quizás le veo a un cliente descontento. Le digo con sinceridad. Porque la responsabilidad de uno. Yo, por ejemplo, a mis clientes, gracias a Dios, siempre, como le dije al inicio, se ha aplicado valores. Y ese es el éxito de nuestra empresa. Nunca un perjuicio a nadie o quizás hacer un daño a las personas. No va con mi forma de pensar. Y lo que digo, la parte de frustración es cuando quizás a algún cliente le veo parado en mi puerta y con algún reclamo. ¿Cómo supera esta frustración? Solucionando el problema. Algunas veces nos ha tocado, por ejemplo, y no estoy en definitiva inventando porque no parte de una situación, hay que ser serios en las cosas. Ha pasado algunas situaciones que uno no se fabrica los equipos, ¿no? A veces quizás vienen con alguna fallita, como nada es perfecto, ¿no? Entonces a veces ha tocado validar garantía inmediata. Únicamente se le cambia el equipo de forma inmediata y el equipo que está con fallos se le devuelve a la empresa importadora. Y se le gana tiempo y he visto en definitiva la satisfacción del cliente. Ese es el trabajo. Bueno, y en Cuenca, ¿cuáles van a ser esos espacios de servicio que ustedes van a tener? Porque no solamente es la venta de equipos de cómputo, sino va un poquito más allá. Acá en Cuenca ya, en definitiva, estamos pensando en una situación de lo que es la parte de conectividad, ¿sí? Ampliar un poco más de lo que es el servicio de lo que es redes. Acá nosotros hemos trabajado también en la ciudad de Azogues en lo que es conectividad, pero queremos ampliar un poquito más ese mercado de lo que es la parte de las redes estructuradas y en definitiva lo que es la parte inalámbrica también. ¿Qué expectativa tiene usted? Porque son meses ya de trabajo, de idea y de proponer este cambio, ¿no? Donde se van a empoderar ya sus hijos. Por supuesto. Esa es la idea, en definitiva, de poder hacer que el trabajo que uno se ha encaminado no sea únicamente para el tiempo de uno, ¿sí? Sino también se quede en generaciones, porque cuando uno se educa a los hijos, ¿sí? Se les inculca valores, entonces automáticamente no es difícil orientarles en el propósito y objetivos que se ha trazado como empresa. ¿Qué les dice usted a esas personas que de pronto tienen esa necesidad, ese miedo de que quieren emprender y por la dificultad primero económica ven un poco complicado, difícil de establecer un negocio? Por ejemplo, siempre ha sido mi consejo, cuando uno se va a crear o iniciar un emprendimiento, el factor económico. Por ejemplo, a veces si uno se va con el propósito de sacar un crédito del 100%, es un poco difícil, porque a veces no alcanza lo que es el pago
hacia un préstamo, por ejemplo. De verdad, Ya. siempre lo que digo, para poder uno emprender, siquiera al menos un 50, un 75 de lo propio para poder ¿Cómo avanzar. ha sido este proceso para usted? ¿Ha sido complicado? De pronto a veces no le alcanzó para pagar los sueldos en algún momento o para pagar el crédito. ¿Cómo ha sido? Le comento, Fabiolita, gracias a Dios no he entrado en esos apuros. Siempre se ha actuado con lógica, con razonamiento en las decisiones que uno se va a tomar. Por cuanto a veces uno, lo que dicen, el dicho común y popular, hay que extender los pies hasta que dé la sábana. ¿Sí? Siempre me he manejado ese estilo. Una vez tuve un susto, de cuento. Ya. Justamente en una feria del colegio técnico trajimos una cantidad alta de equipos, porque había respuesta de la gente en la feria anterior del año que pasó. Entonces dijimos, este año tenemos que repuntar y hacer las cosas mejor que el año pasado. Y por lo tanto, el año pasado nos quedamos sin equipos en venta, ahora tenemos que tener stock, ¿sí? Entonces, más o menos le comento, yo traigo para una feria más o menos casi unos $200,000 en equipos. Y fue un susto porque en definitiva... ¿Cuánto vendió? Todo. Ya. ¿Qué Eh, estrategias de mercado tiene Patricio, de pronto personas que lo apoyen en este proceso? Porque ahora ya la competencia es alta. Por supuesto. Sabe, Fabiolita, he tenido el apoyo de algunas personas que los guardo en reserva, porque me van a copiar. Ha habido grandes amigos, le voy a dar el nombre de Vicente, que él me ha de escuchar por este medio, porque está al tanto siempre del Ecos de Cañar. No le doy el apellido por esa razón que le dije hace un momento. Por estrategia. Exactamente. Ya. Entonces él me ha ayudado muchísimo en el punto de marketing, en el sentido de que cómo se tiene que llegar al cliente, ¿sí? Y también de igual manera le cuento, Fabiolita, fuera del conocimiento que él me ha brindado en poder orientar, por supuesto, es la personalidad. Le digo con sinceridad, yo, gracias a Dios, usted de igual manera me conoce algunos años, mi persona nunca cambiaría ni variaría en nada. Ese don de gente, ¿no? Sí, tiene mucho que ver. Saben decir, no se vende el producto, sino la persona. Sí, Fabiolita. En definitiva, yo doy gracias a Dios y de haber tenido buenos padres. Ellos me orientaron a que yo tenga una personalidad correcta, principalmente en la práctica de valores. ¿Y no ha pensado de pronto retornar a su tierra con un negocio, zona informática también en Cañar? ¿O alguno de sus familiares de pronto tiene un negocio similar? Sabe que yo tengo un sobrino que en definitiva trabajó casi 5 años conmigo. Él se fue ya con la idea de lo que nosotros hemos hecho el trabajo en conjunto. Él trabajó ese tiempo en el departamento técnico y asimiló muchas ideas del tío. Y le felicito a mi sobrino por cuanto lo está haciendo bien. Entonces, en definitiva, yo no vendo lo que es la patente del nombre de mi empresa. Puede ser mi familia, sino que ellos mismos forjen su propio nombre y sus propios objetivos de trabajo. ¿Cómo se siente al ser esa inspiración para otras personas, en este caso su sobrino? Me siento bien, por cuanto a veces cuando uno hace las cosas bien, adecuadamente y se convierte en un ejemplo, se duerme en paz y en tranquilidad. Lo que saben decir, la mejor almohada es la conciencia. Y lo que digo, las personas que han colaborado conmigo, en definitiva saben de cómo es la actitud de uno. Nunca perjudicar a los demás y nunca hacer daño a nadie. ¿Qué le falta por hacer a Patricio? Lo que me falta por hacer es una empresa grande. Ahorita es nuestro objetivo, la ciudad de Cuenca, y lo que digo, aquí nació Zona Informática en Azogues. Yo le debo mucho a esta ciudad y reconozco aquello, ¿sí? Ahora vamos al punto de competencia, porque a un rato que me pregunten y me han preguntado, Azogues es Zona Informática, aquí nació. Sí, Fabiolita. ¿Algo más que desee compartir con quienes están viendo el otro perfil? Sabe que, en definitiva, me siento cómodo, me siento tranquilo y principalmente doy gracias a Ecos del Cañar por estar aquí presente en este momento que es importante para mí, porque en definitiva las ideas, las estrategias, la persona, he hecho en definitiva conocer por este medio a muchas personas que ven este medio de comunicación. Ha sido un gusto para quienes hacemos Ecos del Cañar y para el otro perfil tenerlo aquí, Patricio, compartir un poco más de su vida personal, de sus experiencias como un emprendedor, un empresario
que ha trabajado muchísimo y que definitivamente es exitoso. Dice que falta más por hacer, pero ese es el camino que se recorre para seguir consiguiendo el triunfo, y usted lo está logrando, Patricio. Ha sido de verdad un gusto tenerlo aquí, conversar, conocer un poco más de sus experiencias, de su vida, de su trabajo, tanto en el colegio, en la universidad, y todo lo que ha dejado usted como huella, que definitivamente la sociedad y quienes lo conocerán a través del programa pues lo podrán replicar también. Para mí no queda más que agradecerle nuevamente a Patricio y preguntarle cómo se ha sentido en este pequeño diálogo. Muy relajado, muy tranquilo, porque a veces cuando uno se habla la verdad, uno está relajado. Y aprovecho la oportunidad, Fabiolita, en definitiva, hay que ser gratos en la vida. Siempre uno se debe acordar de las personas que le tendieron la mano, principalmente y primariamente mis padres. Luego, con mucha gratitud al doctor Justiniano Crespo Verdugo, que paz descanse. Una gran persona, un gran amigo que siempre le llevaré en el corazón. Al doctor Marco Vicuña Domínguez, que es una persona que en definitiva le debo muchísimo yo. Gracias, doctor Marco, yo siempre le recuerdo como una de las personas que me empujó para mi emprendimiento. Y de igual manera al doctor Enrique Pozo Cabrera, un gran rector de la Universidad Católica de Cuenca, a quien de igual manera le debo muchísimo al doctor por ser una persona tan buena y tan generosa. A esas personas les llevo en mi corazón y en mi mente, y nunca hay que olvidarse del empujón que le dan a uno cuando uno se necesita. Claro que sí. Gracias por haber estado aquí en el otro perfil y darnos a conocer un poquito más de su trayectoria como docente, como emprendedor. Quiero agradecer también a todas las personas que siempre están pendientes de lo que hace Ecos del Cañar, y por supuesto a uno de esas personas que también nos ha empujado a nosotros es Patricio Huaraca. Trabajamos con él, es un gran amigo, un gran profesional, y a quienes le agradecemos personalmente aquí a través de nuestro programa. Y quiero agradecerles también por siempre seguir el otro perfil. Para mí es un gusto compartir con ustedes siempre la presencia de grandes personajes, de ciudadanos que a veces los vemos por ahí, pero que no sabemos a qué se dedican, o no profundizamos más, o no les damos el valor que ellos se merecen. Estaré nuevamente con ustedes ya en los próximos meses, una decisión personal que la he asumido con responsabilidad y con cariño para mi ciudad, hace que me aleje un poco ya del ámbito de la comunicación, pero estaré de regreso. Así es que muchísimas gracias y muy buenas noches.